Shalom, shalom, hermanos, hermanas y todas las personas que nos visitan en este canal por primera vez. Sean todos ustedes bienvenidos a este estudio informativo en donde vamos a escudriñar brevemente el por qué tenemos que perdonar tanto y el por qué muchas personas no perdonan. ¿Okay? Miren, el sufrimiento que muchas personas experimentan por no perdonar es un fenómeno profundamente humano y espiritual, con raíces en la emoción, el corazón y la mente. Este sufrimiento puede entenderse desde varios puntos de vista como la carga emocional y psicológica, el resentimiento, fíjense bien, la ira y el rencor, que se alimentan de la falta de perdón, actúan como una carga emocional que consume a la persona, al individuo. No perdonar significa aferrarse al dolor, revivir continuamente las ofensas recibidas y dejar que esas experiencias negativas definan cómo se siente la persona en el presente. Esta carga emocional puede generar estrés, que el estrés produce muchas enfermedades, ansiedad, depresión y, como les digo, y hasta enfermedades físicas. El cuerpo y la mente no están diseñados para vivir en un estado de constante conflicto interno. Ojo con eso. Está también la esclavitud espiritual. Desde una perspectiva espiritual, el no perdonar puede ser visto como una forma de esclavitud. La persona se aprisiona a sí misma al no liberarse del daño recibido. Al aferrarse al dolor, la ira o la venganza, se queda atrapada en un ciclo que impide la sanidad y el crecimiento espiritual. Esta falta de perdón bloquea el acceso a la paz, la gracia y el amor de nuestro Padre Yahweh, que son esenciales para una vida plena. También la interrupción en las relaciones. El no perdonar rompe relaciones y crea barreras emocionales entre las personas. A menudo, cuando alguien no perdona, se distancia no solo de la persona que les causó el daño, sino también de aquellos a su alrededor. Esto puede generar aislamiento, soledad y un sentimiento, ¿saben qué?, de desconexión. Las relaciones interpersonales, sean familiares, amistosas o incluso laborales, sufren enormemente cuando el perdón no se da. Voy a tomar agua. Algo muy importante es el impacto en la salud física. El rencor y el odio pueden tener efectos negativos en la salud física de una persona. Estudios científicos han demostrado que las personas que mantienen resentimientos o que niegan a perdonar o que se niegan a perdonar experimentan mayores niveles de estrés, lo que puede provocar problemas cardiovasculares, problemas de sueño, dolores crónicos y otras afecciones. ¿Se acuerdan que les dije lo que produce el estrés? Ahí estamos. El perdón, por el contrario, tiene efectos curativos y libertadores o liberadores sobre el cuerpo y la mente, porque la falta de perdón impide la paz interior. El perdón es la clave para la paz interior. Sin él, la mente y el corazón permanecen en un estado de agitación y conflicto. Todos los que están así creo que sí están entendiendo, ¿verdad? Bueno, el perdón, sin embargo, ofrece la oportunidad de liberarse de la tristeza y de la amargura, restaurando la paz interna. Al no perdonar, la persona sigue siendo prisionera de la injusticia que experimentó, mientras que el perdón es un acto de libertad que permite avanzar hacia la sanidad y la restauración. ¿Sí se está entendiendo? Bueno, tenemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial Yahweh. En las Escrituras, nuestro Elohim bendito nos muestra que perdonar es un reflejo de su misericordia infinita. Él perdona a quienes se arrepienten sinceramente y nosotros, como sus hijos, estamos llamados a reflejar esa misma gracia. Si no perdonamos, nos alejamos de su ejemplo
y no permitimos que su perdón fluya a través de nosotros. Esto no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino también nuestra relación con Yahweh Elohim. En resumen, el no perdonar es un freno en el camino espiritual y emocional. Es una carga que, en lugar de dañar a quien nos ha ofendido, nos consume a nosotros mismos. Al liberarnos de ese rencor y permitir el perdón, no solo sanamos y restauramos nuestras relaciones, sino que nos acercamos más a la paz, la libertad y la verdadera reconciliación con el Creador de todo, Yahweh Elohim. El perdón es el camino hacia la liberación. Solo cuando perdonamos podemos ser verdaderamente libres. Pero antes de seguir adelante, vamos a ver qué es un estudio informativo y qué es un estudio de Shabbat, para que no se vayan a confundir. Un estudio informativo es un tipo de investigación o análisis que busca proporcionar información objetiva y detallada sobre un tema en particular, sin profundizar necesariamente en su práctica o interpretación religiosa específica. En este caso, el estudio informativo está diseñado para brindar contexto, explicar conceptos o iluminar un aspecto de la escritura o de la fe, pero no está centrado en las prácticas o rituales relacionadas con el tema en cuestión, como lo sería un estudio de Shabbat. Ahora, esta es la diferencia con un estudio de Shabbat. En un estudio de Shabbat, por otro lado, se enfocaría en los aspectos espirituales y prácticos del Shabbat, es decir, en cómo se observa, se celebra y se guarda este día especial según los mandamientos y las tradiciones. En un estudio de Shabbat se profundizaría en el significado teológico del día, las normas específicas relacionadas con su observancia y cómo se aplica en la vida diaria del creyente. En resumen, el estudio informativo tiene como objetivo proporcionar un análisis más general, a menudo explicando términos, conceptos o contextos históricos o culturales. No está centrado en prácticas o rituales específicos, como lo haría un estudio dedicado a la observancia y enseñanza del Shabbat. Este enfoque permite que el oyente tenga una visión más amplia e informada, sin la necesidad de involucrarse en una práctica religiosa concreta, sino más bien entendiendo el contexto detrás de la enseñanza. ¿Okay? Aparte que en el estudio informativo no oramos, en el de Shabbat sí, esa es otra diferencia que tenemos. Espero que se haya entendido esta diferencia y entremos de lleno en este estudio de investigación. Vamos a tomar agua primero. Miren, hermanos y hermanas, en un mundo donde el rencor, la ira y las ofensas dividen familias, amistades y comunidades, las palabras de Yahshua resuenan como un eco eterno en el libro de Mateo 18:22, que dice: no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no es un simple cálculo matemático, ¿ok? Es una llave que abre la puerta al perdón inagotable, al amor que restaura y a la verdadera paz que solo proviene de Yahweh nuestro Padre. ¿Por qué 70 veces 7? ¿Qué quiso enseñarnos nuestro maestro Yahshua al usar esta expresión tan específica? A lo largo de las Sagradas Escrituras, el número 7 simboliza la perfección, la plenitud y el ciclo completo establecido por el Creador. Sin embargo, al multiplicarlo por 70, Yahshua, nuestro maestro, nos revela una lección mucho más profunda. ¿Saben cuál es esa lección? Bueno, esta lección nos muestra que el perdón no tiene límites, porque refleja el carácter eterno y misericordioso de Yahweh mismo. Este estudio informativo explorará el verdadero significado de 70 veces 7 y cómo esta enseñanza no solo nos desafía a perdonar, sino que también nos acerca a comprender la infinita compasión de nuestro Padre Celestial. Prepárate para descubrir la clave del perdón eterno, un principio que trasciende el tiempo y sana el alma. Pero, ¿cuál es el contexto de la enseñanza de Yahshua? Bueno, para comprender el significado de 70 veces 7 es necesario examinar el contexto en el cual Yahshua dio a esta enseñanza. En Mateo 18, 21 y 22, la pregunta de Kefao de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces?
Kefa pensaba que perdonar hasta 7 veces era suficiente, pues el número 7 ya era considerado completo y perfecto según la cultura hebrea y las enseñanzas de la Torá. Pero la respuesta de nuestro maestro Yeshua fue: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí nuestro maestro Yeshua rompe con los límites que los hombres suelen poner al perdón. Su mensaje es claro: el perdón debe ser continuo, sin medida, reflejando la naturaleza de nuestro Padre Yahweh. ¿Ok? Vamos a ver el simbolismo del número 7 en la escritura para poder entender mejor esto que estamos viendo. El número 7 en las escrituras tiene un profundo significado espiritual. La creación y perfección. Nuestro Padre Yahweh creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día. Bereshit, Génesis 2:2-3 lo dice. Esto representa un ciclo completo. Ahora vamos a ver los ciclos de tiempo. La semana tiene 7 días. El año sabático ocurre cada 7 años. Esto está en el libro de Baikra o Levítico 25:4. La plenitud divina. Yahweh nuestro Padre ordenó en la Torah el uso del 7 en muchas de sus instrucciones, reflejando su perfección y su orden divino. Cuando nuestro maestro Yeshua dice 70 veces 7, está multiplicando la plenitud y perfección de Yahweh por un número aún mayor, ¿ok? Simbolizando la perfección elevada a un nivel eterno e ilimitado. ¿Saben ustedes que el perdón refleja el carácter de nuestro Padre Yahweh? Vámonos al libro de Shemot, Éxodo 34, 6 y 7, que dice: Yahweh pasó delante de él, o sea, de Moshe, y proclamó: Yahweh, Yahweh, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la 1000ª generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos en la 3ª y en la 4ª generación. Ojo con eso, cuidado. Yahweh, Yahweh. Este es el nombre sagrado del Creador y Dador de la vida, repetido para enfatizar su soberanía, autoridad y presencia. Es un acto de autodefinición donde Yahweh se revela a sí mismo a Moshe de una manera personal y poderosa. La repetición también refleja la profunda solemnidad de lo que se está proclamando, porque Él es un Elohim compasivo y misericordioso. Aquí se describe 2 de las características más profundas de Yahweh Elohim, nuestro Padre Celestial. Él es compasivo. Nuestro Padre Yahweh tiene una misericordia profunda y activa hacia su creación, especialmente hacia aquellos que sufren. Y es misericordioso. La misericordia de nuestro Padre Yahweh es el acto de no dar a los seres humanos lo que merecen, es decir, juicio, sino darles lo que no merecen, que es gracia y perdón. ¿Se fijan? También tenemos que dar gracias porque Él es tardo para la ira. Esto significa que Yahweh no se enoja rápidamente. Su paciencia es infinita, dándole tiempo a las personas para arrepentirse y regresar a Él. Es un recordatorio de su naturaleza, lenta para la ira y dispuesta a perdonar. Recuerden también que grande es en misericordia y verdad. Yahweh es grande, no solo en misericordia, o sea, compasión y perdón, sino también en verdad. Su palabra es fiel y su justicia no puede ser comprometida. La verdad de nuestro Padre Yahweh es lo que fundamenta su misericordia. Ambos atributos siempre van de la mano en su naturaleza. Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Este verso subraya que Yahweh perdona generosamente. Él guarda su misericordia para miles de generaciones, demostrando que su perdón es abundante y accesible para aquellos que se arrepienten sinceramente. ¿De qué? De la iniquidad, del pecado profundo y la perversidad, de la transgresión, o sea, el quebrantamiento deliberado de la ley, y el pecado, el acto de desobedecer a Yahweh Elohim, y que no tendrá por inocente al culpable. A pesar de su misericordia, Yahweh Elohim es también justo. Los culpables que no se arrepienten
no quedarán sin castigo. Cuidado, esto no es un juego. Esta es una advertencia divina. Porque la justicia divina se cumple, pero siempre en el contexto de la misericordia de Yahweh, que da oportunidades para el arrepentimiento. Nunca es tarde. Antes de colgar los tenis o antes de que te vayas de aquí, arrepiéntete. Lo malo es que no sabes cuándo va a pasar eso, ¿verdad? Por eso tienes que arrepentirte de ya. Y como le dijo nuestro maestro a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y miren esto qué importante es para todos aquellos paganos e idólatras que no saben por qué les pasan las cosas. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Órale, ya se está entendiendo mejor ahora. Este pasaje es interpretado de diferentes maneras. Aquí, nuestro Padre Celestial Yahweh declara que la iniquidad puede tener consecuencias que se transmiten a las generaciones siguientes, aunque no se trata de una condena generacional automática. Es decir, las malas decisiones de una generación pueden influir negativamente en las siguientes, pero no necesariamente son responsables de los pecados de los padres. Que quede esto bien claro y entendido, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Eso de que naces con el pecado original no son más que doctrinas paganas de los hombres que ignoran las escrituras por seguir sus religiones y denominaciones mundanas y para tenerlos bien agarraditos. Sí, ya saben, pero bueno. ¿Saben por qué? Porque cada persona es responsable de sus propias acciones. Pero, si hay un pero, que son las consecuencias de la desobediencia que pueden afectar a las generaciones venideras. En resumen, este pasaje nos revela el equilibrio perfecto en el carácter de Yahweh Elohim, su misericordia infinita para aquellos que se arrepienten y buscan su perdón, su justicia impecable que no deja sin castigo a los culpables que rechazan su llamado a la reconciliación, y su paciencia infinita, pero también la advertencia de que la desobediencia tiene consecuencias a largo plazo. Shemot, Éxodo 34, 6 y 7, nos da un vistazo profundo de la naturaleza multifacética de Yahweh Elohim, quien es un Elohim justo y misericordioso a la vez, lleno de paciencia y dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven hacia él. Este versículo se encuentra en la base de la relación de Israel con Yahweh y es un recordatorio de lo que él espera de su pueblo, que es arrepentimiento y fe en su misericordia. Aquí vemos que el perdón es parte esencial de la naturaleza de Yahweh. Como sus hijos, estamos llamados a reflejar ese carácter, perdonando sin límites, tal como él nos perdona. El perdón de Yahweh Elohim no tiene fronteras, y es a este perdón ilimitado al que Yahshua, nuestro maestro, nos está guiando en su enseñanza. Por ejemplo, la lección de Joseph, de José, es un ejemplo de perdón pleno. La historia de Joseph en Bereshit, en Génesis 37 al 50, es un reflejo vivo del perdón ilimitado. A pesar de ser traicionado y vendido por sus hermanos, Joseph eligió perdonar, restaurar y bendecir a su familia cuando tuvo la oportunidad. Su perdón trajo reconciliación y unidad, mostrando cómo el perdón pleno puede sanar las heridas más profundas. La enseñanza de nuestro maestro Yahshua de 70 veces 7 no es una fórmula matemática, sino un llamado divino a reflejar el carácter de Yahweh en nuestras vidas. Así como nuestro Padre Celestial nos perdona sin límites y sin medida, también nosotros debemos aprender a perdonar de manera constante y plena. El número 7 simboliza la perfección y plenitud, y al multiplicarlo por 70, Yahshua, nuestro Mashiach, nos invita a elevar nuestro perdón a un nivel eterno, sin fronteras, sin rencor y sin condiciones, que eso es muy importante. Este perdón no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual que sana, restaura y abre las puertas de la reconciliación. Como hijos de Yahweh Elohim, perdonar 70 veces 7 nos acerca a la esencia de su amor, y su misericordia. Es un acto que rompe las cadenas del odio y nos libera del peso de la ofensa. Es la clave que abre nuestro corazón al reino de Yahweh, donde la paz, el amor y el perdón eterno son la regla y no la excepción.
¿Estás dispuesto a caminar en obediencia y perdonar como nuestro maestro Yeshua nos enseñó? 70 veces 7 no es solo un número, acuérdense, es la manifestación del amor perfecto de Yahweh, nuestro Padre en acción. Miren, hermanos, hermanas, vamos a concluir con la enseñanza de que el perdón es la puerta a la reconciliación divina. Al reflexionar sobre la enseñanza de 70 veces 7 y la revelación de nuestro Jim bendito Yahweh en Shemot Éxodo 34, 6, 7, llegamos a un entendimiento claro. El perdón es el camino hacia la restauración, tanto con Yahweh Elohim como con nuestros semejantes. Nuestro Padre Yahweh, el Elohim misericordioso, nos ha perdonado innumerables veces, extendiendo su gracia sin medida. Él ha pacientemente esperado que nos volvamos a Él, confiando en su infinita misericordia. Nos ha mostrado que el perdón no es una opción, sino un mandato. Si deseamos que Él perdone nuestras transgresiones, debemos perdonar las ofensas de los demás. Porque yo te perdono, pero tú perdóname, pero yo no te perdono, como que no, ¿verdad? Si nos negamos a perdonar, ¿con qué cara nos presentamos a nuestro Padre Santo? ¿Cómo podemos pedirle perdón por nuestras faltas si nosotros mismos no estamos dispuestos a extender esa misma gracia a quienes nos han hecho daño? El perdón libera, perdonar sana, perdonar edifica. El perdón no solo es para el que nos ha ofendido, sino también para nosotros, porque al perdonar, como ya lo hemos visto, nos libera de la esclavitud del rencor y de la ira. Elegir no perdonar es aferrarnos al dolor, a la amargura y a la injusticia, algo que solo consume nuestro corazón. En cambio, cuando perdonamos, como Yahweh nos perdona, reflejamos su carácter, su amor incondicional y su misericordia eterna. Ya para terminar, el perdón es la llave que abre la puerta del arrepentimiento sincero y esa puerta nos lleva a la reconciliación con nuestro Creador. Hoy te desafío a reflexionar sobre las ofensas que has recibido, las heridas que aún guardas en tu corazón. Te invito a hacer un acto de voluntad y perdonar, sin reservas ni límites, porque al perdonar te liberas y al liberar a otros encuentras la verdadera libertad en el Creador de todo, Yahweh Elohim. Al perdonar te alineas con su voluntad y te permites experimentar la paz que solo Él puede dar. Recuerda, 70 veces 7 no es solo un número, ¿ok? Es una invitación a vivir en el perdón eterno de Yahweh, reflejando su carácter y abrazando la verdadera reconciliación. Hoy es el día de hacer una elección, perdonar y ser perdonados. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hacia la libertad y la paz que solo Yahweh nuestro Padre puede ofrecerte? La decisión es solo tuya y de nadie más. Espero de todo corazón que este estudio informativo sirva para que recapacitemos todos aquellos que nos encontramos en una situación de perdonar para poder ser perdonados. ¿Okay? Que el shalom y las bendiciones de nuestro Elohim Santo Yahweh estén siempre en sus corazones y en sus hogares en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom. Y nos vemos en el siguiente estudio informativo o en el siguiente estudio de Shabbat, lo que llegue primero. Bueno, eso sí es que nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim no me ha llamado a rendir cuentas. Cuídense mucho. Shalom, shalom.